¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. 우주의 작곡자여 지휘자가 주의 오케스트라 앞에 서네 피저물은 정교한 악기 들고 하늘의 물이 환호하네
기다리네 주 얼굴 돌리네 인간에게 정결한 호흡을 찬양해 일어나 주님께 찬양 경배드리네 심포니로 찬양 예쁘고 계신 주께 영광 그리고자 만드는 모든 소리로며 심포니를 찬양해 Amados hermanos en Cristo y estimado público y miembros de las más de 10.000 iglesias en el mundo entero y todos aquellos que están presenciando este servicio por internet, vía satélite, por la televisión de señal abierta o de cable, por DVD o que lo están escuchando por la radio o por cualquier otro medio o plataforma de comunicación. Esta es la 10ª prédica del mensaje de la cruz y hoy les compartiré por qué Jesús fue puesto en un pesebre cuando nació. El Señor murió para redimir a los pecadores de sus pecados y así abrió el camino de la salvación para todos, resucitando al tercer día y derrotando la autoridad que tenía la muerte. Él nos sacó de las tinieblas a la luz, nos liberó de la autoridad del diablo y nos reconcilió con Dios. Y asimismo nos guió del infierno al reino de los cielos. Hasta que cumplió por completo la providencia de la salvación, todo en la vida de Jesús fue dispuesto conforme a estrictas reglas del reino espiritual de acuerdo a la voluntad de Dios. Fue crucificado por los pecadores y colgado en un madero para redimirlos de la maldición de la ley, y derramó su sangre porque solo hay perdón por el derramamiento de sangre. Más aún, desde que Jesús vino a este mundo hasta su crucifixión, la providencia de Dios estuvo inmersa en cada instante y en cada acto de su vida. Jesús nació en un establo hecho para animales, fue acostado en un pesebre y vivió una vida pobre y austera. Antes de ser crucificado, fue azotado por todo el cuerpo, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y fue clavado en sus manos y pies. Fue colgado desnudo en la cruz. Los soldados romanos dividieron sus ropas en 4 partes, y uno de ellos se llevó su túnica luego de echar suertes sobre ella. Además, al ser traspasado en un costado por un soldado romano, agua y sangre salieron de su cuerpo. La providencia de Dios está encerrada en cada uno de estos hechos, y es la gracia, el favor y la voluntad de Dios bendecirlo con esta revelación. Si se apropia con fe de estas bendiciones, podrá disfrutar de todas ellas. A partir de hoy, les explicaré las bendiciones que Dios le ha dado a través del Señor Jesucristo. Anhelo que todos entiendan claramente el amor de Dios Padre, quien
nos ha dado a su único Hijo y el amor del Señor, quien se sacrificó por los pecadores. Oro en el nombre del Señor para que reciban todas las bendiciones que Dios desea darnos a través del Señor Jesucristo y así puedan darle gloria y honra a Dios de todo corazón. Queridos hermanos, la escritura de hoy nos narra el nacimiento de Jesús. La Virgen María, quien había concebido a Jesús por el poder del Espíritu Santo, fue a Belén con su esposo José. En aquel momento, todas las posadas estaban llenas y no había habitación disponible, por lo que María tuvo que dar a luz en el establo de un mesón. Y ya que no había dónde poner a Jesús, lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, que es donde se pone el alimento para los animales. Hermanos, normalmente los bebés nacen en cómodas habitaciones y los acuestan en confortables cunas. En el pasado, cuando no habían cunas, se colocaban gruesas mantas y ahí se ponían a los bebés recién nacidos. La pregunta es, ¿por qué Jesús, el unigénito Hijo del Dios Todopoderoso, nació en un establo y fue puesto en un pesebre? Aquí también está la providencia de Dios para bendecirlo. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18, cita al respecto: «Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias». Sí, hermano, cuando Dios probó al hombre, el hombre no fue diferente a un animal. Tal vez se pregunte, ¿por qué el hombre es semejante a un animal? Hermano, si piensa un poco en la maldad del ser humano, se dará cuenta que muy frecuentemente es peor que la de un animal. Los depredadores, como los leones, leopardos, etc., no matan a otros animales a menos que estén hambrientos o que peligren sus vidas. Incluso entre los animales hay algunos que no cambian de pareja en toda su existencia y además llegan a sacrificarse por sus cachorros. Los perros son fieles a sus dueños y en algunas ocasiones también llegan a sacrificarse por sus amos. Muy rara vez he escuchado que un perro traicione a su dueño. Pero el ser humano, el Señor de todas las criaturas, traiciona a sus semejantes con gran facilidad. Se involucra en guerras para satisfacer sus deseos egoístas, asesinan a mujeres y niños. Es difícil hallar verdadero amor en las familias. Hermano, la tasa de divorcios crece constantemente. Frecuentemente hay discusiones entre los cónyuges, se entablan juicios o aún se agreden mutuamente e incluso pueden llegar al homicidio. Sea entre padres e hijos e incluso entre hermanos, se presentan estos actos repudiables. Por buscar su propio beneficio, traicionan a sus padres o aún a sus amigos. Hay quienes incluso pagan mal por bien. Otros venden hasta su propio cuerpo y algunas veces incluso venden a sus propios hijos. Aún los jóvenes forman pandillas y hacen cosas que no se pueden ni mencionar. Todos los días en las noticias oímos numerosas desgracias que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Al ver todo esto, no podemos decir que el hombre es mejor que un animal. En el principio, Dios hizo al hombre a su imagen, santa y buena. Pero desde la caída de Adán, el hombre, ya pecador, perdió la imagen de Dios. Su espíritu murió y vivió controlado por su alma y su carne, por lo que se degradó, llegando a ser semejante a un animal que solo tiene alma y cuerpo. Y en la medida en que su corazón se fue impregnando más y más de pecado,
dejándose llevar por su lujuria y sus deseos, cometió pecados cada vez más y más graves. La pregunta es, ¿acaso un ser humano así, que se ha convertido en un animal, podría entrar al reino de los cielos? Hermano, únicamente pueden entrar al reino celestial aquellos que han recobrado la imagen de Dios y que han llegado a ser verdaderos hijos del Eterno. La razón por la cual Jesús vino a este mundo y fue puesto en un pesebre fue para redimir y salvar a la humanidad que se ha degradado al nivel de las bestias. Juan capítulo 6, versículo 51 menciona: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». Hermano, aquí el que come el pan vivo que descendió del cielo personifica al hombre que guarda la palabra de Dios. El Verbo vino a este mundo y se hizo carne. Tal como nuestro cuerpo necesita de alimento para vivir, nuestro espíritu también necesita de alimento espiritual para vivir. De acuerdo a lo bien que digiera ese alimento espiritual y lo ponga en práctica, podrá andar en el espíritu. Y si anda en el espíritu, su alma será prosperada. Y si su alma prospera, todas las cosas le irán bien y tendrá salud. Jesús es el Verbo quien vino a este mundo en carne y se convirtió en el pan de vida para el ser humano pecador que es semejante a un animal. De esta forma, el hombre ya podía ahora recobrar su verdadero carácter y la imagen perdida de Dios. Jesús fue puesto en un pesebre para que nos diéramos cuenta de este hecho. Queridos hermanos en Cristo, la pregunta es, ¿cómo puede el ser humano dejar esta clase de vida que lo hace semejante a un animal y recuperar el verdadero sentido para el cual Dios lo ha creado? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 señala: «El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». Hermano, escrito está que el único deber o el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y Proverbios capítulo 8, versículo 13 añade: «El temor de Jehová es aborrecer el mal». Guardar los mandamientos de Dios es obedecer lo que dice la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Hermano, hay numerosos mandamientos como estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no codiciar, no odiar, no embriagarse, guardar santo el día del Señor, abstenerse de toda clase de mal, no discutir, etc. Sí, no es difícil guardar los mandamientos de Dios. Es simple. No deberá hacer lo que la Biblia le dice que no debe hacer, y deberá hacer lo que le dice debe hacer. Deberá cumplir con aquello que le dice debe cumplir y deberá desechar lo que le dice debe desechar. Si de esta manera obedece los mandamientos que están en la Biblia, estará cumpliendo con los mandamientos de Dios. Pero hay muchos que pregonan a los cuatro vientos que creen en Dios, pero no viven de acuerdo a sus mandamientos. Hay también quienes enseñan la palabra de Dios, pero ellos mismos no la cumplen. Y aún están los que, cuando oyen que deben poner en práctica los preceptos de la Biblia, dicen que no se pueden obedecer. Hermano, Dios no ha dado los mandamientos para complicarle la vida al ser humano. Si es nuevo creyente, tal vez piense que es difícil obedecer los mandamientos de Dios. Sí, quizás podría ser un poco complicado al principio. No obstante ello, en la medida en que crezca en el Espíritu, no le será difícil. Además, los que andan en el Espíritu no sienten que sea complicado ni gravoso hacerlo. Antes bien, son felices al vivir de acuerdo a la palabra. Si logran despojarse de la maldad y crecen en su nivel de bondad, les resultará muy fácil obedecer los mandamientos de Dios.
Incluso los padres en este mundo le piden a sus hijos algunas cosas como que estudie más, se alimente bien, que sea cortés y bien educado, que se mantenga aseado. ¿Acaso eso le hace difícil la vida a sus hijos? ¡Claro que no! Los padres les piden esto a sus hijos por su bien. ¿Acaso les enseñarían cosas como que es muy difícil estudiar y que debe jugar, o que es algo muy pesado limpiar la casa y que debe dejar todo sucio, o que no necesita bañarse todos los días? Todo lo contrario, porque los aman, les dirán que deben tener cuidado con los carros al cruzar la calle y que deben respetar las señales de tránsito. Le pregunto, ¿no es ese el amor de los padres? Hermano, si realmente ama a sus hijos, deberá enseñarles que cumplan sus deberes como hombres y mujeres. Nuestro Dios y Padre también le pide hacer algunas cosas que deberá hacer como su hijo. Lo que Dios le prohíbe hacer, sin duda alguna, evitará que pase por pruebas y desgracias y también que vaya al infierno. Lo que Dios le pide hacer le servirá para ser bendecido y para ir al reino de los cielos. Solo le pide que no haga o que deseche cosas que lo llevarán al infierno. Le dice que haga todo aquello que lo llevará al reino celestial. Dios le pide que recobre la imagen perdida del Padre. De esta forma, también podrá ser bendecido con riquezas y salud. Sí, hermano, con riquezas y salud. Hermano, incluso si sus hijos los aman y confían en ustedes, los obedecerán. Igualmente, si ama a Dios y al Señor, quien fue crucificado por usted, entonces no tendrá dificultad alguna para obedecer la palabra de Dios. Hermano, espero que ahora comprenda la providencia encerrada en el nacimiento del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en un modesto establo, y por qué fue puesto en un pesebre. Es mi anhelo, igualmente, que todos amen a Dios de todo corazón y así recobren completamente la imagen perdida del Padre. Estimado público, Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, y es uno con Dios el Creador. Juan capítulo 1, versículo 3 menciona: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Juan capítulo 3, versículo 35 añade: el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Sí, hermano, Jesús, quien es Señor sobre todas las cosas, vino a este mundo y nació en un humilde establo, dejando atrás la gloria del reino celestial. No solo cuando nació, sino a lo largo de toda su vida, Jesús vivió una vida austera y frugal. Algunos viven en casas alquiladas y otros en casas propias. Sin embargo, Jesús no tenía ni siquiera un lugar donde reposar. Como señala Mateo capítulo 8, versículo 20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. De esta manera Jesús anduvo de aquí para allá sin tener un lugar fijo donde predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. En algunas ocasiones estuvo sediento, hambriento o agotado, pero predicaba la palabra sin descanso, y no es que no tuviera la capacidad para vivir en riqueza. Jesús convirtió el agua en vino e hizo el milagro de alimentar a más de 5,000 personas con solo 5 pedazos de pan y 2 peces, recogiendo luego 12 cestas con las sobras. También, tal como lo había dicho, cuando Pedro sacó un pez, había una moneda en su boca. Si hubiese usado su poder para sí mismo,
hubiera podido vivir una vida de abundante riqueza. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que llevó una vida de pobreza? Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 cita: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sí, hermano, Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que usted recibiera la bendición de la riqueza. En el principio no existía la pobreza. En el huerto del Edén, el ser humano lo tenía todo en abundancia y la tierra producía variedad de frutos, por lo que solo tenía que tomarlos de los árboles y comerlos. Pero luego de la caída de Adán, no solo el ser humano, sino también todo estuvo bajo maldición y la tierra comenzó a producir espinos y cardos. El hombre tuvo que conseguir el alimento con el sudor de su frente. La razón por la que la pobreza entra en la historia de la humanidad es por la maldición que cayó sobre ella debido al pecado de Adán. Por supuesto, ser pobre en sí mismo no es pecado. No obstante ello, aún así es parte de la maldición que cayó sobre nosotros debido al pecado de Adán. En consecuencia, Jesús redimió al hombre de su pobreza viviendo él mismo una vida pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Hermano, dado que la pobreza no es en sí un pecado, nuestro Señor no tuvo que derramar su sangre para redimirnos de ella. En lugar de eso, el Señor nació y se hizo pobre para redimirnos de la maldición de la pobreza. Ahora bien, si hay pecado, debe haber derramamiento de sangre. La paga del pecado es muerte y solo por la sangre los pecados pueden ser perdonados. Por eso, nuestro Señor, quien no tuvo pecado original ni cometió pecado alguno, derramó su preciosa sangre. Llevó la corona de espinas para perdonarnos de los pecados de pensamiento. Fue clavado en sus manos y pies, fue desnudado y azotado en todo el cuerpo y además vertió agua y sangre al ser traspasado en un costado para perdón de nuestros pecados. Amados hermanos y hermanas en Cristo, algunos dicen que no es correcto pedir cosas materiales a Dios. No obstante, en la Biblia hay muchas promesas de Dios para nuestra prosperidad material. Además, los que obedecieron la palabra de Dios, como Abraham, el patriarca de la fe, Isaac, Jacob, José y Daniel, entre otros, llevaron una vida abundante y bendecida. También usted podrá disfrutar de la bendición de la abundancia por la gracia del Señor, quien nos ha redimido de la pobreza. Podrá dar gloria a Dios si vive una vida próspera. Si siendo pobre dice a los demás que serán bendecidos si creen en el Señor Jesucristo, le pregunto, ¿qué pensará el que lo escucha? De seguro que dirá que primero Dios lo bendiga a usted. Si estando enfermo proclama que Dios lo sanará si acepta al Señor, los otros le dirán que primero lo sane usted. Así no podrá darle gloria a Dios. Ahora bien, es cierto que no deberá pedir para sus propios deleites, sino solo para la gloria de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 2 y 3, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, muchos cuando piden lo hacen mal, con malas motivaciones para gastar en sus placeres. Dios no le dará porque pide para satisfacer sus malos deseos. Y añade la Escritura que cuando la concupiscencia o sensualidad ha concebido en su corazón, dará a luz el pecado, y el pecado, cuando es consumado, dará a luz la muerte. Hermano, Dios no da porque pedirle por codicia es el camino al infierno. Por eso, siempre les digo que desechen toda maldad y que anden en el Espíritu. Y cuando anden en el Espíritu, sus almas serán prosperadas y todo les irá bien y tendrán salud. Tal vez se pregunte si esto significa que no será bendecido hasta que llegue al nivel del Espíritu.
No, de ninguna manera. Aun cuando esté en el segundo o tercer nivel de fe, si anhela andar en el Espíritu y está empezando a hacerlo, Dios lo bendecirá y le dará la fortaleza para vivir en el Espíritu. Si anda en el Espíritu, será bendecido. Y si ha llegado a la plenitud del Espíritu, las bendiciones serán aún mayores y más rápidas. Una pregunta: si tiene fe, ¿cómo utilizaría su dinero luego de ser bendecido financieramente? No se complacería en lujo, sino que ayudaría a los huérfanos y a las viudas, haría trabajo misionero y edificaría iglesias. Lo utilizaría para salvar almas. Así podrá glorificar a Dios y podrá retribuirle esas maravillosas bendiciones que ha recibido. Así también podrá acumular más y mayores recompensas en el reino de los cielos. Queridos hermanos en Cristo, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11 dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermanos, hay muchas promesas de bendición tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Deberá grabar estas promesas en su mente y en su corazón para saber cómo ser bendecidos. Por ejemplo, todos saben este versículo: pedid y se os dará. Claro que lo saben. Dios les dará si le piden en oración. También saben este otro: buscad y hallaréis. Ahora bien, ¿qué significa buscar? ¿Qué tiene que buscar y qué le será dado? Debe saber todas estas cosas. Tocad y se os abrirá. ¿Qué puerta tiene que tocar? ¿Acaso es la puerta de una casa? ¿Cuál es el significado espiritual de puerta? También, ¿qué cosa se le abrirá? Repito, debe saber todo esto. Incluso si hay promesas de bendición y no entienden su significado, no podrán pedirlas. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes podrían responder? Son versículos muy fáciles y siempre los están oyendo. Sin embargo, si les preguntara, no habría muchos que pudieran explicarlos. Las promesas de Dios son todas promesas de bendición para que su espíritu sea prosperado y pueda ir a la Nueva Jerusalén. No obstante, muchas veces las olvidan poco después de escucharlas. Como se cita en los Salmos, deberá meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y si escucha los mensajes que se predican cada semana, concentrándose en las principales enseñanzas y conclusiones contenidas y las graban en su corazón, pronto tendrán la fuerza necesaria para andar en el Espíritu. Entenderán lo que es el Espíritu y cómo pueden alcanzar más rápido el nivel del Espíritu. También hallará la razón y el origen de las enfermedades y por qué algunos no son bendecidos. En la Biblia hay condiciones que Dios establece para responder a sus oraciones y para bendecir con riquezas y salud. Así es la palabra de Dios. Escuche bien esta parte final del pasaje. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hermano, todo padre querrá darle lo mejor a sus hijos. Igual, nuestro Dios y Padre, quien es puro amor, también desea dar todo lo que sus hijos le pidan con fe. Pero no podrá ser bendecido tan solo pidiéndole a Dios que lo bendiga. Hay una condición. Por ejemplo, Tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 cita: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchos de ustedes saben este versículo y saben también que está en la Biblia. Muchos incluso deben haberlo memorizado. Les pregunto entonces, ¿qué deben hacer para ser siempre prósperos, alcanzar sus metas y para tener salud? Como está escrito, si desea ser prosperado, su alma debe ser prosperada.
Por eso debe saber qué significa que su alma sea prosperada. Pueden buscar las cintas del sermón sobre este tema y escucharlas. Si desean saber qué significa que su alma sea prosperada, hay un sermón de 1 hora de duración. Si quisiera explicarlo más detalladamente, tendría que predicar sobre este tema varias horas. Por eso, si entienden qué significa que su alma sea prosperada y actúa de acuerdo a ello, entonces tendrá salud y todo le irá bien. Brevemente, aquí la expresión así como prospera tu alma significa recobrar la imagen perdida de Dios viviendo de acuerdo a su palabra. Pero si desean saberlo más detalladamente, deben escuchar el mensaje completo de 1 hora. Y también, Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, añade: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Hermano, aquellos que de esta manera obedecen la palabra de Dios serán bendecidos en su entrada y en su salida. Prestarán y no pedirán prestado. Serán cabeza y no cola. Estarán siempre arriba y nunca abajo. Y Gálatas capítulo 6, versículo 7 señala: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sí, mi hermano, si trata de cosechar sin sembrar, estará transgrediendo la ley de Dios y burlándose de él. Hermanos, si los agricultores siembran frijoles, cosecharán frijoles. Si siembran arroz, cosecharán arroz. Además, 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, amplía este concepto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, incluso si un labrador tiene un terreno de 100 acres y solo siembra 10, no podrá cosechar más que eso. Es decir, aun si tiene una gran fe, únicamente podrá cosechar abundantemente si siembra abundantemente. Si siembra poco, solo cosechará poco. Pero Dios no solo le dará lo que ha sembrado, le dará además una medida buena, remecida, apretada y rebosando. Esto es, su alma será prosperada 30, 60, 100 y más veces. ¿Cuántos se alegran por ello? Además, si Dios lo hace cosechar después de haber esperado un buen tiempo, con toda seguridad le dará mucho más de lo que le hubiera dado antes por la misma cantidad de semilla. Será como el frijol que brota y crece muy rápidamente. Pero frutos más caros como el té ginseng tienen que esperar mucho tiempo hasta que puedan ser cosechados. Debido a que los frijoles se cosechan rápidamente, no son caros, son muy baratos. También la lechuga crece muy rápidamente. Ayer comí lechuga. Crecen en el techo de mi casa y también en la casa de oración. Las dos tienen casi el mismo sabor. Las frescas son mucho mejores que las marchitas. Cuando vayan al mercado, siempre deben comprar las que son frescas. Si no están frescas, se ponen de color rojizo y el tronco se vuelve blanco y no saben muy bien. En la casa de oración, las lechugas crecen muy rápido, brotan y también se marchitan pronto. Por eso debemos comerlas frescas. Son como los frijoles que brotan rápido y son muy baratos. Pero productos como el ginseng cuestan mucho porque toman años para crecer. Amados hermanos, algunos se sienten tristes porque, a pesar de que quieren dar, no tienen con qué sembrar para Dios. Sin embargo, el principio que establece que los que siembran mucho, mucho cosecharán, no se refiere específicamente al monto o a la cantidad de la ofrenda. No se trata del dinero
en sí mismo, sino del aroma de su corazón que Dios recibe en la ofrenda. Dios sabe exactamente con qué clase de corazón le está dando, con cuánto amor y con qué nivel de fe. El capítulo 12 del Evangelio de Marcos nos habla de una viuda quien dio solo 2 pequeñas monedas de cobre, es decir, 2 blancas. Jesús estaba mirando a los que pasaban para poner sus ofrendas en el arca y cuando vio a la viuda, quien había depositado las 2 blancas, la alabó porque había dado más que todos los demás. Jesús dijo, porque todos, es decir, los ricos, prosigue la Escritura, han echado de lo que les sobraba, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Sí, mi hermano, la viuda dio muchísimo más que los demás porque Dios vio su corazón. Fue el mismo caso con la viuda en Sarepta. Ella cocinó una tortilla de pan con lo último de harina y de aceite que tenía y se la dio al profeta Elías. Materialmente, esto valía muy poco, pero para ella era la diferencia entre la vida y la muerte, puesto que todo el país estaba pasando por una larga y severa sequía. Esta viuda no hubiera cambiado esta comida ni por todo el oro de este mundo. Dios recibió con agrado esta ofrenda y la bendijo a ella y a su hijo para que no les faltara alimento hasta que terminara la sequía. Si tiene presente que Dios en el diezmo y en la ofrenda recibe no solo la cantidad, sino también el aroma de su corazón, nunca podrá decir que no tiene para dar ni para sembrar en Dios. Hay numerosos testimonios de miembros de nuestra iglesia que han recibido bendiciones luego de ofrendar a Dios de todo corazón. Algunos de ellos incluso han recibido ayuda de apoyo social por algún tiempo, pero luego han sido tan abundantemente bendecidos que ahora diezman y ofrendan miles de dólares. Conozco un hermano que recibió ayuda monitoreada de la iglesia por más de 1 año. No obstante, ahora Dios le ha abierto la puerta de las bendiciones y actualmente diezma y ofrenda miles de dólares. También hay otro caso. Un hermano recibió esta misma ayuda social. Algunas veces incluso no tenía para su movilidad. Sin embargo, ahora Dios ha comenzado a bendecirlo y puede diezmar miles de dólares. Cuando sembraron con fe y decisión, aún en situaciones difíciles, Dios abrió extraordinariamente las puertas de las bendiciones. Fue también mi caso. Me pregunto si hay alguien aquí más pobre de lo que yo era cuando acepté al Señor. Mi esposa y yo solo teníamos para pagar el interés de la deuda que habíamos contraído. Ni siquiera podíamos pensar en amortizar el monto original. Exactamente como Dios alimentó a Elías por medio de un cuervo, antes y después de ser sanado de todas mis enfermedades, no tenía nada. No tenía ni siquiera fuerzas para trabajar. Algunas veces la hermana mayor de mi esposa venía a casa y nos dejaba algún dinero, muy poco en realidad, apenas unos cuantos dólares, pero no servía de mucho. Cuando me encontré muy débil, Dios me alimentó de esa forma y nunca me faltó un plato de comida. Y entonces pude ver cómo Dios bendice a alguien que siembra. Hoy mi cuñada sirve como líder en la iglesia y es diaconisa mayor y todos los miembros de su familia son salvos. Algunos han dado testimonio que dieron el íntegro de su sueldo mensual como ofrenda a Dios y el siguiente mes les aumentaron el doble de su sueldo. Otros vendieron sus propiedades que no habían podido vender por un largo tiempo a un precio mucho mayor que el del mercado. Por cierto, Dios no solo bendice materialmente porque siembra dinero. Incluso si no le da a Dios algo material, la verdadera bendición es la bendición de su alma, porque si su alma prospera, todo le irá bien y además tendrá salud. Cornelio, quien siendo gentil temía a Dios y ayudaba a los pobres, recibió la bendición de la salvación de su familia a través del apóstol Pedro. Una mujer
llamada Dorcas, quien hizo muchas obras de caridad, murió, pero fue resucitada por la oración de Pedro. Tanto la bendición material como la espiritual son dadas a través de Jesucristo, no solo a esas personas, sino también a todos aquellos que siembran con fe. Terminó el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido la providencia de Dios al hacer que el Señor Jesucristo fuera puesto en un pesebre y viviera una vida austera. La razón por la que el Hijo del Dios Todopoderoso nació en un establo y fue puesto en un pesebre hecho para animales es porque se hizo el pan de vida para el ser humano que es semejante a un animal. Por esta gracia tendrá temor reverencial de Dios y podrá obedecer sus mandamientos y así vivirá una vida digna de un ser humano. Estoy muy agradecido a Dios porque luego de haber aceptado a Jesucristo como mi Salvador y Señor, llegué a conocer la verdad y a vivir como un verdadero ser humano. Si no hubiera conocido la verdad ni hubiera aceptado al Señor, hubiese vivido como la gente del mundo, lleno de enojo, amargura y sentimientos enfermizos en mi corazón. Pero Dios y el Señor me dieron la fortaleza necesaria para despojarme de toda esa maldad. La palabra de vida hizo que naciera de nuevo y me transformara para hacer de mí lo que ahora soy. Como les estaba diciendo, la razón por la que Jesús, el Señor, vivió en este mundo una vida austera y casi de pobreza fue para que usted pudiera ser enriquecido. Espero que entiendan esta providencia de Dios y así permanezcan en la gracia del Señor, quien los redimió de toda pobreza. Oro en el nombre del Señor para que sean bendecidos espiritual y materialmente y así puedan glorificar a Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana
toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz.